amigos, bienvenidos a este episodio número 57 de su podcast favorito, Música, Charlas y Café. El día de hoy nos acompaña nuestra queridísima maestra Andrea, que ella es acordeonista, ahorita nos va a platicar un poquito más. Y pues nada, maestra, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar aquí platicando con ustedes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su tiempo, maestra, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, como dicen por ahí, empecemos desde el principio. ¿Cómo llega usted a la música? ¿Desde pequeña tuvo alguna afinidad hacia la música o realmente no le gustaba? ¿O cómo llega? Pues no, la verdad es que sí, desde que tengo uso de razón y de memoria, sí, la música siempre ha sido pues la bella arte que más me ha cautivado. Y específicamente el acordeón también. Cada vez que veía yo a alguien tocando el acordeón me quedaba pues cautivada, ¿no? Casi como hipnotizada. Tanto por el sonido como por el aspecto visual del propio instrumento. Me llamaba siempre mucho la atención pues el movimiento del fuelle, de las dos manos, los botones de un lado, las teclas del otro. Entonces siempre me llamó la atención. En mi familia no hay otros músicos. Bueno, actualmente sí, una prima, pero bueno, en aquel entonces no. Entonces, mi familia era de maestros, así que realmente no fue por afinidad familiar, sino por gusto propio. Entonces ya cuando tenía yo pues unos 9 o 10 años, les pedí a mis papás, ¿no? Les dije, oigan, quiero aprender música. Entonces, en un primer momento, pues me regalaron un teclado electrónico, ¿no? Y empecé a tomar clases con una maestra que quise mucho, por la manera como enseñaba, de una manera muy lúdica, que transmite el gusto por la música, ¿no? Y no cosas así de rigurosas, ¿no? De que ya te equivocaste y no. Reglazo. Exacto, sí, borradorzazos, ¿no? No. Perdón. Que le tapo un poquito la carita. Ahí está. Entonces tuve la fortuna de tener un primer acercamiento muy amable, ¿no? Con la música. Entonces empecé con el teclado. Y entonces ya pues nos pusimos atentos y vimos la convocatoria de la Escuela de Iniciación Artística 1 del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces ingresé a piano. Pero ahí fue pues una de estas coincidencias afortunadas del destino, porque ingreso a piano, pero una de las materias que había que cursar era una especie como de conjuntos orquestales. Entonces cuando llego ahí a la clase con la maestra Marta Elba Castillo, que la guardo siempre en mi corazón, nos dice, bueno, no puedo tener 20 pianos aquí porque pues, la mayoría éramos pianistas, ¿no? Entonces les voy a mostrar otros instrumentos que yo les puedo enseñar para que formemos la orquesta. Y sacó la flauta dulce, un violín, salterio, mandolina, violín, una melódica, marimba, y de repente saca un acordeón. Yo así dije, yo quiero el acordeón. Mi momento ha llegado. Exacto, sí. Sí, no lo pensé dos veces. En el instante así que sacó el acordeón, yo me quedé. Tocó y pues yo dije, yo quiero el acordeón. Yo le dije, maestra, yo quiero acordeón. Bueno, ¿y crees que tus papás te puedan comprar uno? A ver, diles que vengan a hablar conmigo. Y ya les dije y todo, y fueron. Y bueno, pues ya platicamos y todo, y pues mis papás dijeron, bueno, pues si eso quieres, va. Y además mis papás ya sabían, o sea, desde antes, por ejemplo, me contaban una anécdota de alguna ocasión, creo que estaba yo como por primero o segundo de primaria, que fuimos de vacaciones a un hotel y en algún día de la semana el mismo personal del hotel
montaba un show de variedades, ¿no? Ahí en su restaurante. Y uno de los meseros tocaba acordeón. Entonces, pues así salió, tocó, y que a mí hasta se me abría la boca así, que me la podían hacer, ¿no? De que me quedé absorta viendo al señor tocando el instrumento. Entonces, pues ellos ya sabían, ¿no? Entonces, pues dijeron, pues no hay pierde, ¿no? Órale. Entonces me compraron mi primer acordeón. Algo que siempre les agradecí, les voy a agradecer a mis padres, es que me apoyaron en todas mis ocurrencias, ¿no? Total que bueno, pues empecé con el acordeón. Y sí, definitivamente todo mi amor, mi atención se fue hacia el acordeón. La mera verdad, siendo sincera, es que seguí entrando a las clases de piano porque tenía que, ¿no? Para poder seguir inscrita los 3 años que duraba la escuela, ¿no? Entonces, pues ahí medio le aprendí un poquito al piano. Pero no, la verdad es que yo me enfoqué en el acordeón. Entonces ya cuando termino ahí la escuela, pues dijimos, bueno, ¿dónde seguir? Y bueno, ahí no había mucho más. La única escuela que en aquel entonces y actualmente ofrece el instrumento de manera profesional era en aquel entonces Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la UNAM. Así que pues ya de ahí me pasé a la UNAM y ya ahí me quedé. Y bueno, actualmente ahí sigo, pero ya dando clases, no crean que soy fósil. Así que sí. Ya pasé por todos los maestros. Sí, ya sigo ahí. Conozco a todos, ¿no? Sí, no. Pero pues sí, así es como fue Y bueno, evidentemente dejé el piano, y ya me enfoqué en el acordeón. Entonces, sí, porque luego, pues a menudo luego hay la creencia de que si tocas acordeón tocas piano, ¿no? Sí, no. No, la mano izquierda es completamente diferente, incluso pues la misma naturaleza sonora de los dos instrumentos es radicalmente diferente, ¿no? Entonces, no, todo mi respeto para los pianistas, no, yo soy acordeonista, aunque en el inicio pues de manera circunstancial toqué un poquito. Sí. Creo que casi todos, ¿no? A todos nos ha pasado así, porque tú también empezaste con piano. Yo también, bueno, tú... No, yo empecé con el trombón. Yo con el trombón, pero yo también empecé con piano. Ajá. Y ya de ahí voy a moverlo un me poquito cambié. más. Es que le tapa Oye, su cara. maestra, ¿nos puede explicar un poquito cómo funciona el acordeón? Claro. Bueno, el acordeón es un instrumento de viento. Es un instrumento curioso porque puede catalogarse como teclado. Pero también es un instrumento de viento porque funciona a partir del viento, pero no soplado. Entonces es viento mecánico. Entonces tenemos pues un fuelle, son digamos 3 grandes elementos. El manual derecho, que puede tener teclas o botones. El fuelle, que es el elemento que genera la corriente de aire para que el instrumento suene. Y el manual izquierdo, que tiene botones. Ese sí, en todos los acordeones tiene botones. Y ese generalmente, no siempre, genera notas graves y acordes preconstruidos. Por eso acordeón. Uno presiona un botón y ya se generan los acordes en 6 cualidades. 4 cualidades. Mayores, menores, séptimas de dominante y séptimas disminuidas. Y 2 hileras generan notas. Pero ya también en el acordeón de concierto hay una función que se llama convertor, que se presiona un botón y mecánicamente se cambia todo por dentro, de manera que se desintegran los acordes preconformados y entonces ya queda un manual melódico enteramente ordenado cromáticamente. Entonces su registro es muy amplio, desde el Mi 2, el primer Mi de un piano, y puede llegar hasta el Do sostenido 9. Cambiando registros, como en el caso del órgano, que octava para arriba, para abajo o duplica. Haciendo ese tipo de movimientos podemos extender muchísimo el registro del instrumento. Entonces, si en el acordeón tenemos prácticamente todo el registro de un piano. Wow. Sí. Y uno lo ve bien chiquito, ¿no? Sí, pues es su ventaja, que es portátil. Digo, sí pesa un poquito mi instrumento, por ejemplo,
Pesa 13 kilos, pero bueno, es bastante manejable, Ujú. ¿no? Y pues tienes todo el registro de un piano Sí, en un instrumento que puedes cargar como mochila, entonces. claro. Sí. Wow. Sí. ¿Y no se cansa de la espalda luego de...? Sí, bueno, para tocarlo, por ejemplo, un acordeón de concierto, pues sí es necesario tocar sentada, Sentados. sí. Sí, porque si no es demasiado peso Ujú. y no puedes controlar correctamente el Sí. fuelle. Ok. Y acabas con ¿cómo se llama? Con dolores de espalda Sí. y todo, ¿no? Acordeones más pequeños sin problemas se pueden tocar de pie. Ok. ¿Y cuál sería, bueno, ahorita dice acordeón de concierto? Ujú. ¿Cuántos acordeones, bueno, cuántos tipos de acordeones Uy. hay? El acordeón es sinónimo de diversidad. Podríamos definir que hay dos grandes tipos de acordeón. Es la clasificación que yo encuentro como más fácil de comprender. Partimos de la raíz y se bifurca en dos, que es de un lado acordeones diatónicos y del otro los acordeones cromáticos. Los acordeones diatónicos, como el nombre lo indica, están fabricados en ciertas tonalidades, como el caso, por ejemplo, de las armónicas también. Ajá. Entonces, por eso hay acordeón en sol, acordeón en fa, acordeón en si bemol, que tienen las notas correspondientes a la escala diatónica Ujú. de si bemol mayor o de fa mayor o de do mayor. Ujú. Y los acordeones cromáticos tienen, como el nombre lo indica, toda la gama cromática. Entonces puedes tocar en todas las tonalidades con un mismo instrumento. En el caso de los diatónicos tendrías que estar, si tu repertorio cambia, modula frecuentemente, tendrías que estar cambiando de acordeón para el nuevo tono. Ujú. Y en un cromático puedes tocar todas las tonalidades. Diferencias. El diatónico pues sí es un instrumento mucho más compacto. Yo creo que pesan la mitad Ok. de un acordeón cromático porque tienen mucho menos maquinaria, Ujú. tamaño y lengüetas. Pues una característica del acordeón es que es de la familia de las lengüetas libres, como el bandoneón, la melódica, el acordeón, la concertina, el armonio, y estos vienen de un instrumento chino milenario que se llama sheng, un órgano de boca. Es una especie de tazón con carrizos insertados y en cada uno de esos carrizos hay adentro una lengüeta metálica que vibra con el paso del aire. Entonces ese fue el principio de funcionamiento del instrumento. Wow. Entonces son lengüetas metálicas, entonces mientras más lengüetas metálicas tienes, pues más peso. Entonces por eso los diatónicos, pues por ejemplo los que usan los Tigres del Norte, Ujú. Celso Piña usaba también acordeón diatónico, pues hasta bailar pueden con él, Claro. ¿no? En el caso de los cromáticos, pues sí son instrumentos más voluminosos y más pesados, entonces pues no puede uno hacer tanto show con ellos, ¿no? O un show diferente, Claro. digamos. Y, por ejemplo, si un niño quiere aprender a tocar el acordeón, ¿hay como en los violines que hay de diferentes tamaños? Sí. Por ejemplo, en acordeones cromáticos, que es en lo que yo me especializo, cromáticos, hay de teclas o también de botones. Yo toco de teclas. Sí, hay acordeones desde unos chiquititos que parecen casi o son de juguete, ¿no? De 12 bajos, 24 bajos, 36. Generalmente los niños más pequeños que suelen empezar en México serían acordeones de 48 bajos los que se utilizan. Y ya de ahí, conforme crecen, pueden saltar al de 72 bajos, luego al de 96 y ya al de 120 bajos, que ese es ya el profesional, digamos, el para adulto. ¿A qué se refiere con bajos? El número de botones de la mano izquierda. Esa es la unidad de medida que usamos, ¿no? Entonces, sí, el número de bajos. Entonces, si cuenta uno los botones que hay en todas las hileras, es ese número. Ok, perfecto. Y ahorita, bueno, si a alguien le interesara estudiar en la Facultad de Música, ¿cuáles son los requisitos para poder entrar? O se desmayó.
Bueno, actualmente los requisitos son, bueno, pues, contar con un instrumento, pues adecuado, ¿no? Para el tamaño del o el aspirante. Hay la posibilidad de que en un inicio se les preste un instrumento propiedad de la facultad, pero claro, eso está sujeto a disponibilidad, ¿no? Porque pues son pocos instrumentos para, pues afortunadamente, una creciente cantidad de alumnos, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que distribuir, ¿no? Pero bueno, hay esa posibilidad, pero bueno, sí contar con el instrumento. Y bueno, se les piden algunas piezas específicas que se les hacen llegar cuando hacen el registro, les entregan. Pero básicamente son unas piezas, una por ejemplo en donde toquen melodía acompañada, en melodía en el manual derecho y un acompañamiento sencillo en el manual izquierdo, utilizando bajos y acordes, ¿no? Y unas piezas también pequeñitas, unos estudios que son a 2 voces. Okay. Una voz por mano, pero pues digamos de textura contrapuntística, no melodía acompañada. Okay. Y una melodía de libre elección, la que sea, del género que sea, que la toque. Y digamos que, o sea, para entrar a la facultad sí tendría que ser uno cromático. Sí. Okay. Sí. Sí, ahí sí es terminantemente necesario, pues por el tipo de repertorio, ¿no? que se trabaja. Si uno diatónico no resultaría funcional. Sí, pues solo tocarías unas cuantas piezas, ¿no? Exacto. Y ya cuando entres a cosas atonales, sí. Pues con mucho cromatismo, imposible. Sí se vuelve difícil. Okay. Perdón, pensé que eso acaba la carrera y luego ¿cómo empieza a trabajar de maestra? Bueno, no fue inmediato. Cuando termino la carrera me dediqué a trabajar pues de freelance, ¿no? Se me dio una situación bien afortunada porque yo concluyo los créditos de la carrera los termino en julio de 2005 y me surgió una invitación para incorporarme a una obra de teatro cabaret que se iba a estrenar en septiembre de ese mismo 2005. Entonces, fue un parteaguas en mi vida, la verdad, porque yo la mera verdad es que durante todos mis años de estudiante nunca me pasó por la mente el teatro como ámbito de desarrollo profesional, nunca. Sale uno ahí con el mito acá de que vas a vivir de concertista y en las salas así de solista y digo sí, pero no sí, tanto no como quisiéramos, ¿no? Entonces, la verdad es que no había yo visualizado otros horizontes. Entonces me surge esta invitación y pues órale, vamos, ¿no? Pero sí fue totalmente un shock porque pues yo de venir totalmente de la tradición académica, donde pues así me ponían mi partitura y ni una nota más ni una nota menos de lo que está ahí y exactamente así, ¿no? No tuve yo, la verdad es que sí, no tuve aproximaciones previas, por ejemplo, a la improvisación, mucho menos a la composición, ni a nada, de intérprete. Entonces, llego a teatro cabaret, y resulta que de todos los géneros del teatro, el cabaret es el que es en donde hay más improvisación y en el que hay muchísimo más posibilidades de que la obra tome caminos diferentes de cómo está en el guión y en la escaleta, ¿no? Entonces, pues ya me llaman las chicas que eran directoras y productoras y actrices y cantantes del show y me dicen, bueno, pues es un espectáculo de canción mexicana sobre la mujer y el amor, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a hacer canciones y bueno, pues aquí está el repertorio y que me dan un CD, ¿no? Así yo como ilusamente esperando a ver si me daban mis partituras. No, pues qué partituras.
Era el CD, ¿no? Y ahí de oreja. Ah, pero además no son esos los tonos. Ya ahí en los ensayos vemos en qué tono. Así, ¿no? Y yo sin cero experiencia en eso, ¿no? La verdad, ya estoy balconeándome aquí, pero no, pues hay hablar sin pelos en la lengua. Entonces, en verdad, o sea, yo cosas que no tenía nada de experiencia haciendo. Sí. Pero bueno, pues ahora sí que por orgullo, pues... Sí. Porque además, no, es que ya está egresando de la Nacional de Música y yo así, chin. Pero bueno, entonces pues ya me puse ahí a sacar la música y me hice mis guías armónicas, ¿no? Y todo. Entonces, pues empezó el proceso y fue muy padre, ¿no? Un proceso del que aprendí muchísimo, muchísimo. Porque además había, por ejemplo, en las funciones perfectamente podía ocurrir que estábamos en una canción, de repente entraba el puente musical entre estrofas o el coro y estrofa y de repente lanzaban alguna provocación al público, alguna broma o algo, el público respondía, empieza ese rebote entre las actrices, el público y todo, y tú como músico tienes que responder a ello y te tienes que seguir, ¿no? Claro. No es de que ya se me acabó la pieza y aquí chan chan y ya, ¿no? Sí. Y dejo sin música, no, te tienes que seguir, ¿no? O a veces al revés, que de repente les salía más rápido el trazo escénico o el público no respondía a alguna provocación y entonces había hasta que cortar antes, entonces pues así meterle un final decoroso para que no se note el mochón, ¿no? Sí. Entonces todo ese tipo de cosas me las dio y me las ha dado el teatro y afortunadamente desde el 2005 hasta la actualidad un proyecto de teatro me ha llevado a otro. Inicialmente habían sido proyectos en donde pues era música ya existente, pero después ya me salieron en 2012, fue el primero, una obra de teatro que era una sátira política, el panfleto del rey y su lacayo, y luego se modificó por cuestiones mercadológicas el nombre a la monarquía casi perfecta. Entonces ahí ya me encargaron a mí hacer la música de cero, ¿no? Entonces también fue un proceso y ya después otras musicalizaciones más, también para danza contemporánea. Entonces pues así vas abriendo tu panorama, ¿no? Sí. Entonces trabajé en teatro todo esto fue desde el 2005 hasta el 2014, que fue cuando entré como profesora a la facultad, porque bueno, se jubiló uno de los maestros que estaban, entonces me llamaron, que si estaba yo interesada en ingresar y todo, pues sí, vamos, ¿no? A seguir a la que me pasara en la estafeta. Claro. Entonces, pues ya del 2014 a la fecha, soy profesora, pero no he dejado de trabajar por fuera también en el teatro. No, y eso está súper padre porque nosotros hemos platicado en diferentes ocasiones que bueno, la escuela te hace un muy buen intérprete y pues quizá atrilista, ¿no? Por así decirlo. Pero justo llegas a la improvisación o algo no salió como tenía que salir y muchas veces no sabemos cómo responder, ¿no? Y creo que justo eso pues lo aprendes por fuera, ¿no? La escuela creo que son cosas que no te puede dar, aunque debería ¿no? Aunque sea tener ahí, oye, pues a ver, vamos a improvisar basiquísimo. Claro. ¿No? Porque muchos músicos, yo conozco muchos músicos así de escuelas que no improvisan, ¿no? O sea, es como quítale, como el chiste, ¿no? Que dicen quítale el papel, ¿no? Ajá, y se calla, ¿no? Exacto. Y al revés, ¿no? Ponle un papel y se calla, ¿no? Entonces sí creo que eso tendría que estar por ahí en alguna junta de las escuelas, de que aunque sea un año lleves improvisación porque Exacto. Te salva de muchas, pues sí, de muchas cosas que de repente no salen como tienen que salir, ¿no? Así es. Y también la composición, o sea, creo que no está peleado que seas intérprete con saber componer, ¿no? Por supuesto. Digo, tampoco vamos a salir como compositores, pero quizá un año o dos de unas bases para que empieces a componer, ¿no? Exacto. Porque luego, bueno, yo como percusionista, luego te encuentras piezas que dices como, no, este cuate no sabe escribir nada, o sea, el archivo, bueno, el programa le dio esta posibilidad y la puso, pero ya en la vida real está muy complicado eso, ¿no? Y qué bueno que se ha sabido como mover por diferentes
ámbitos. Sí, pues por ejemplo yo ahí justo en este punto que tocas, totalmente de acuerdo, o sea, pues de los grandes maestros de la historia eran intérpretes y compositores, ¿no? Sí. Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi, ellos mismos también tocaban y todo, entonces pues esto fue ya una tendencia mucho más moderna, ¿no? La de atomizar todo y querer como la ultraespecialización, pero que terminas por no poder desempeñarte como de una manera integral, ¿no? Porque también está el otro lado, muchos compositores, convivo con ellos, es una faceta que me ha estado, pues que siempre he tenido como muy clara de acercar el acordeón a los compositores, pero ahí me doy cuenta, por ejemplo, que ellos también sufren mucho, precisamente porque en la escuela ahí les dan a ellos todo lo de composición y muchas veces no tienen el acercamiento práctico a la música. Entonces luego por eso terminan escribiendo digo con todo respeto, hay unos que luego escriben unas cosas que pues funcionan muy bien en la mente o en el Sibelius, pero ya en la vida real. Sí, no, para nada. Así dices, ¿y esto cómo, no? Entonces, y generalmente cuando te llegan obras de compositores que sí son activos como intérpretes, inmediatamente, aunque no sean especialistas en tu instrumento, pero en su música se nota que es música pensada en humanos, no en computadoras. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Sí, creo que está muy claro porque siempre las mejores obras para los instrumentos vienen de gente que toca el instrumento. Exacto. ¿No? O sea, de percusiones es lo mismo, o sea, las obras más grandes y mejores escritas son de gente que toca, porque saben cómo funciona el instrumento, y pues sí, de repente ves cosas de alguien que no es de ese instrumento y si dices como, pues no, o sea, en tu compu funciona bien, suena, pero acá no va a funcionar, ¿no? No tengo 4 brazos. Sí, sí, alguna vez me tocó ver obras de marimba, o sea, lo más común es que toquemos con 4 baquetas, pero hubo una vez que vi una de hasta 8 notas, dije, no, pues, no puedo. No, pues le doy con el pie o algo, pero no puedo, ¿no? Y si ya le dices, oye, pues es que esto no, o sea, a lo mejor piensas que es como un piano, pero no es como un piano, yo no puedo tocar tantas notas a la vez, ¿no? O por lo menos no como tú las quieres, igual y de forma arpegiada podría funcionar o algo, pero así escritas, pues claro. No. Pero si tú las pones en el Sibelius, amigo compositor, suena. Claro que van a sonar. Sí, no, imposible. Sí, en el caso del acordeón también, por ejemplo, hay un compositor que les recomiendo mucho que busquen, Vladislav Zolotaryov, es ruso. Él era acordeonista y sus obras son maravillosas porque explota el instrumento en todas sus posibilidades y toda su gama expresiva, es maravilloso. Y él de hecho marcó un parteaguas en el desarrollo, pero justo era intérprete. Claro. Y ya luego se metió más en la composición, pero conocía perfectamente el instrumento. Yo creo que también hay otros casos en donde compositores que no tocan el instrumento y logran muy buenos resultados, pero porque trabajan en colaboración con intérpretes. Sí. Así de, a ver, mira, estoy haciendo, a ver, ¿cómo lo ves? Se puede, ¿no? Que sí, y que estén abiertos, ¿no? Sí. Entonces, pues van resultando cosas muy buenas. Sí, y es que creo que es el problema luego que hay muchos compositores no están abiertos a decirles como, no, esto no. E incluso al revés, ¿no? Creo que muchos intérpretes no están abiertos como a trabajar de la mano con compositores, pero creo que ahí se forma la mejor música posible, ¿no? Sí, porque una mente de un compositor y una mente de un intérprete, pues va a salir algo muy bueno, amigos. Exactamente. Sí, van a trabajar mejor. Incluso para el compositor, pues va a ser muchísimo más fácil ya ir llevando su obra al camino que él quiere. Sí. Totalmente. Sobre todo entendible, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, como que se va a entender de mejor manera lo que tienes aquí y también el que lo va a tocar lo va a entender mucho más fácil. Exacto. Okay, yo tengo otra pregunta. Cuando usted estaba en la carrera, ¿ya estaba la orquesta de acordeones o fue algo que surgió de usted? Pues me siento orgullosa de que surgió de mí. ¡Ah, qué bonito! Cuando ingresé a la facultad como profesora en 2014, pues una realidad que a mí me tocó enfrentar como estudiante es que acordeón
está en la misma carrera, bueno, en mis tiempos era licenciatura instrumentista, ahora es licenciatura en música, acordeón, pero es la misma carrera con todos los demás instrumentos excepto el piano es aparte, pero todos los demás instrumentos, incluido órgano, clavecín, tenemos que llevar conjuntos orquestales. Pero pues el detalle es que por lo menos el acordeón no es parte de planta de la orquesta, ni de la banda sinfónica, ni de ninguna agrupación. Entonces era un verdadero calvario a veces poder cursar acreditar esas materias. Y son 6 semestres de 8 de la licenciatura. Entonces, por ejemplo, a mí en mis tiempos me tocó que me aceptara, y se lo agradezco, y aprendí muchísimo de él, justamente para la cuestión de la dirección del maestro Ismael Campos, que en paz descanse, Ismael Campos Tinoco, que él era el director en aquel entonces de la banda sinfónica de la Nacional de Música. Entonces, pues yo le dije, maestro, soy acordeonista, pero pues necesito llevar conjuntos orquestales. ¿Habrá posibilidad? Ay, acordeón. Sí, tú vente, ya vemos qué hacemos, ¿no? Entonces ahí fue lo que le saqué provecho. Así de, a ver, acordeón, ahora no vino el clarinete, el segundo clarinete, a ver, vas, órale ahí, ¿no? Y ahora no vino el eufonio, ¿no? O la tuba, y vas, ¿no? O el oboe. Y entonces me ponían a leer ahí las partes de quien había faltado en el ensayo. Realmente fue un trabajo para mí eso, ¿no? Porque imagínense un acordeón dentro de una banda sinfónica así con 20 trompetas atrás. Y ni yo misma siquiera me escuchaba a mí misma y tocando así a todo lo que daba, ¿no? Entonces, pues sí, pero sí me forzaba yo a ir con la lectura y todo, ¿no? Entonces, bueno, fue como prácticas de lectura a primera vista, ¿no? También de repente. Bueno, tenían versiones de Stendhal, digamos, entonces pues eso me ayudaba así. No, imagínate. Entonces, pero pues sí, casi siempre me tocaban cosas diferentes en cada ensayo, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, digamos que fue pero bueno, como tal, pues no podría yo decir que tuve como tal así la práctica de conjuntos orquestales. Algo que también en lo que fue que pues ahí justo me fijaba yo cómo dirigía a él y todo, ¿no? Total que bueno, pasan los años, me titulo, entro a dar clases y entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer para que los chicos no sufran esa situación? He de decir que cuando yo era estudiante, en la mayoría de los semestres era yo la única estudiante de acordeón en toda la inscrita en la nacional, ¿no? Para cuando yo ingresé a dar clases, habían 12 aproximadamente, distribuidos en los diferentes niveles. Entonces dije, bueno, podemos hacer una orquesta con 12, la armamos, ¿no? Entonces hablé con los chicos, les dije, oigan, miren, cuando pasen a la licenciatura se van a encontrar con conjuntos orquestales y es un poquito un problema porque pues tienen que ver a ver dónde la van a acreditar. Sí. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la propuesta de hacer una orquesta de acordeones para que puedan cursar la materia con la orquesta? No, que sí. Entonces yo no tenía ni salón ni horas para eso. Entonces pues empezamos en mi departamento, ¿no? Donde vivía yo. Ahí ensayábamos así en un cuarto piso, ahí iban todos cargando sus acordeones pobres y ahí hacíamos los ensayos y todo un semestre. Y entonces en la Navidad de 2014, en el final del semestre, en diciembre, hicimos un concierto. Pedí una de las salas de la facultad, invité al director, al maestro Paco Viesca en aquel entonces, y acudió. Le dije, maestro, le tengo una propuesta para subsanar la situación de conjuntos orquestales para los acordeonistas. Vamos a tener un concierto, estamos
levantando una orquesta de acordeones a ver qué le parece, órale voy. Y sí fue, y le gustó, y entonces adelante. Y ya, ahí se institucionalizó, entonces ya vamos a cumplir, en agosto de este año, ya vamos a cumplir 11 años. Ay, qué padre. Ha habido cambio, evidentemente, ¿verdad? Integrantes y sí. todo. Claro. Pero incluso, por ejemplo, integrantes que estuvieron en la formación inicial y después ya habían salido y todo, han buscado regresar y ahí están, ¿no? Sí. Otros se han mantenido pues de continuo prácticamente, aunque ya no sea por créditos, pero le han agarrado afortunadamente amor a la orquesta y pues ahí vamos. Y eso es algo súper importante, ¿no? Que la orquesta también como que arrope a uno. Exacto. Sí. Ay, pues qué bueno que la tuvo, pues fácil, o sea, que no hubo así como trámites ni nada así como de, ay, es que esto, es que lo otro, o sea, sí fue de, va, órale. Ajá, exactamente, sí. Sí, ahí sí yo siempre le voy a estar muy agradecida al maestro Viesca por ese apoyo, sí. No, y además pues la prueba real de que ante una adversidad siempre puede salir un proyecto pues muy interesante, incluso ahora, ¿no? O sea, ¿quién se imaginaría que hay una orquesta de acordeones, ¿no? Exacto. Siempre tenemos la idea de que, sí, un cuarteto de cuerdas, ¿no? O lo que sea, y no una orquesta de acordeones. Sí, que no es una dotación común. Sí, hasta donde sea, hasta este momento, somos la única orquesta de acordeones en el país. Entonces, pues sí. Pues muchas felicidades. Sí, muchas felicidades. Y qué orgullo, la verdad. Gracias. Y la verdad que ojalá salgan más orquestas de acordeones, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que la música no tiene que ser como... Bueno, yo siempre pensaba así como de, yo soy el primero, yo soy el único, ¿no? No. Al contrario, creo que cuando hay un proyecto tan interesante, el que salgan más proyectos, pues beneficia a todos, Exacto. al final de cuentas, ¿no? Y creo que beneficiaría a que se conozca más el acordeón, ¿no? Porque Totalmente. como que todos entendemos que es un acordeón, pero ahorita con todo lo que nos dijo, Sí, es fue como, wow, pues son como 20,000 tipos de acordeones Sí, y no se exacto. tocan igual y que si esto, que si lo otro. Y pues ayudaría mucho a que todos conozcamos mejor este instrumento, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, digamos como los 3 hilos conductores que yo siempre le he visto a la orquesta de acordeones son: 1, difundir el instrumento y ampliar, generar público. El otro, complementar pues la formación de los chicos, ¿no? Que pues aprendan a hacer música en conjunto. Y 3, despertar el interés en los compositores por el instrumento. Y ya está dando resultados. Ya tenemos al momento 3 obras estrenadas de compositores de la misma facultad, estudiantes que se interesaron y queremos hacer. Ayer justamente me reuní con otro compositor que está haciendo una nueva obra, entonces ya iremos por la 4ª original para la orquesta de acordeones. Entonces, perfecto. Pues es justo eso lo que se necesita, e ir sembrando, pues, yo lo veo así, como ir sembrando semillitas para que vaya despertando el interés por el acordeón en distintos lugares, ¿no? Y que así se vaya. Por ejemplo, pues, como sabemos, pues en todas las escuelas profesionales de aquí de la ciudad, así como la misma ciudad, pues es un crisol de toda la república. Entonces tenemos estudiantes de todos lados. Entonces, por ejemplo, sí tenemos estudiantes foráneos. Entonces, pues, que vienen a estudiar acordeón. Entonces, mi esperanza, por ejemplo, es que si deciden regresar a sus lugares, pues empiecen a generar algún movimiento, y desde luego que pues se les apoyará, ¿no? En todo lo que sea posible para ir implementando el acordeón en otras escuelas, por ejemplo, en otras facultades, universidades. Sí, justo era lo que le iba a decir, como ir también creando la iniciativa hacia otras escuelas, que ya no solo sea la facultad, ¿no? Que bueno, el conservatorio, aunque el nombre dice conservatorio, que ya no sea tan conservador. O sea, creo que en una ciudad como la Ciudad de México no nos podemos estancar, y creo que tendríamos que ir, pues de cierta manera, innovando, ¿no? O sea, no puede ser que solo una escuela enseñe un instrumento tan interesante, vuelva a lo mismo, ¿no? Como que, no sé, ahorita me cambió mucho la percepción del acordeón. Dices, como, ¿cuántos tipos hay? Sí, no, y es que es un instrumento que la verdad es muy, bueno, ha permeado en muchos, si bien no se va a negar,
es un instrumento que surgió netamente en la música popular, ¿no? Pero de ahí empezó a meterse a la música de la aristocracia, por ejemplo, y todo. Y ya también, por ejemplo, Shostakovich, en la suite jazz número 2, hay acordeón. En la orquestación hay acordeón. Hindemith, por ejemplo, también en los Kammermusik, también una de sus suites tienen, de hecho la he tocado, es muy bella. Entonces sí, y bueno, ya compositores más recientes, pues muchos, Berio, Stockhausen, por ahí creo que también tiene algo para acordeón, y bueno, muchos otros, Sofía Gubaidulina y todo. Entonces pues sí, es irlo difundiendo. Y también ha entrado mucho, por ejemplo, al jazz. Ya hay grandes intérpretes del acordeón en el jazz, y bueno, evidentemente en la música popular y alternativa, en todo. ¿Usted qué opina? Bueno, ¿qué opinaba? Ya está descansando en paz, pero de Celso Piña, ¿qué le parece? No, pues era un gran intérprete en su música, pues por algo fue lo que fue, ¿no? O es lo que es. No, sí, un gran intérprete, y bueno, además el carisma que tenía y el jale, ¿no? Con el público. Sí, yo lo fui a ver en vivo una vez y estuvo bueno, aunque yo no bailo tanto, pero sí, te diviertes muchísimo con él. Sí, armaba los bailongos bien buenos, sí, ¿no? muy buenos, sí. No, sí, todo mi respeto. Él usaba diatónico. Él usaba diatónico, sí, exactamente. Sí, imagínate bailar con 13 kilos encima. Sí, no, pues no. Imposible. Sí, no. Sí, él usaba diatónico. Igual, no sé, Ramón Ayala, por ejemplo, también es diatónico. Diatónico, muy bien. ¿Quieres preguntar algo más? Sí. ¿Cómo le hace para equilibrar tanto trabajo en la facultad, en los teatros, con su vida personal? Porque si la siguen en Instagram, amigos, la maestra es super fit. Ay, pues bueno, la mera verdad es que no lo era. O sea, tengo que ser honesta. Pero, pues bueno, pues antecedentes familiares y todo, ¿no? Del historial de enfermedades familiares, pues sí dije, pues sí puedo hacer algo para evitar o por lo menos postergar que me aparezcan cosas así, pues lo voy a hacer, ¿no? Y además, ¿por qué no? Pues hacer algo por mí, por sentirme bien, verme bien, lo que sea, ¿no? Entonces, pues fue que tomé la decisión, y la verdad es que pues ahora sí que se me abrió así como una cortina, ¿no? Para una nueva visión de la vida, porque creo que sí es muy necesario complementar, porque si no, por nuestro quehacer como músicos tendemos al sedentarismo muy severo, ¿no? Yo estaría sentada horas y horas con el acordeón encima, o dando mis clases en la facultad sin moverme, ¿no? Y de hecho en algún momento sí ya me estaba representando esos problemas, ¿no? En la espalda, por ejemplo. Entonces, cuando empiezo a hacer el ejercicio, pues digo, de repente si en un principio pues sí estás toda dolorida y que no te puedes ni mover, ¿no? Pero ya... Agarre la cortina. Ajá, sí, exactamente, ¿por qué hago esto? Pero bueno, son los primeros días, ¿no? Pero ya después de eso te revitaliza y te da mucho más energía. Y también me sirve pues como de una ventana, ¿no? De cambiar de canal. También yo no puedo estar en una misma cosa todo el tiempo, porque me vuelvo loca. Entonces, cambiar, darle a mis días un despeje, ¿no? Una variedad, me ayuda mucho. Entonces generalmente entreno en las mañanas, y ya en el resto del día, pues ya dedicada a la música, ¿no? Ya sea a mi estudio personal o a las clases. Sí, la verdad es que sí es algo que ayuda mucho. Yo ya llevo un año, bueno, voy a cumplir apenas un año yendo a clases de barre, porque también justo yo decía, es que siempre estoy sentada, si no estoy tocando, estoy en el coche, y siempre es lo mismo, ¿no? Estar sentados. Y empecé a ir y sí noté mucho cambio, o sea, no solamente en el cuerpo, o sea, no solamente es físico ni mental, también tocando, también ayuda un buen. Sí, claro.
Sí, por ejemplo, pues sí, la verdad es que sí, por ejemplo, mi instrumento es pesado, o sea, Sí. entonces sí tener 13 kilos, y la mera verdad es que desde que entreno regularmente, sí siento que el instrumento me pesa menos, hay por ejemplo unas técnicas de fuelle que serían el equivalente a los trémolos con arco, pero acá son con el fuelle, ¿no? Entonces, digo, hay una técnica para que no todo el peso del fuelle lo tengas que cargar, lo canalizas más bien, ¿no? Pero sí necesitas tener cierta fuerza, ¿no? Para poder hacer, y sobre todo para mantenerlo tiempos largos. Entonces sí he notado que mi bellow shake o mi trémolo de fuelle ha mejorado notablemente a raíz de que entreno, ¿no? Entonces digo, Sí. o ya llego a mi salón sin ahogarme ahí, porque Claro, mis sí. salones, en todos los salones donde yo doy clases de acordeón están en el último nivel de la facultad. Échenle la mano, 13 kilos, amigos. Y el de violín en el primero, ¿no? Sí, de hecho. Ah, Sí, no. ajá, y no hay elevadores ni nada, ¿no? Entonces todo es por escaleras. Entonces, en verdad sí llegaba yo ya sacando el alma, ¿no? Y ahora no, ya llego entera, íntegra, y bien, ¿no? Mi salón, ahí con el acordeón encima. Entonces sí, no, sí, desde luego que ayuda. Sí. Y también cambiar un poco de canales, ¿no? Sí. Dejar un poquito al lado el trabajo, enfocarte Sí. en algo totalmente distinto, y ya, o bueno, o que sí se compaginan. Por ejemplo, me encanta el spinning, ¿no? El ciclismo. Entonces, por ejemplo, pues ahí hago mis playlists o las clases que tomo, pues todo es conforme al tempo, el pulso, Sí. tin, tin, ¿no? Y ahí conforme eso, pues vas pedaleando y todo. Entonces, digo, siempre hay una conexión, pero no de estar todo el tiempo viendo obras, tocando y todo. Sí. No, sí ayuda. Yo juego fútbol, pero también antes iba al gimnasio y eso. Ahorita ya no, se ve en mi cuerpo. Pero sí, o sea, incluso te concentras de mejor manera, te sientes mucho mejor físicamente. Yo sí lo vi mucho, sobre todo en la concentración. Sí. Porque pues cuando estás jugando y eso, pues te tienes que concentrar en donde estás, ¿no? Y a veces como músicos, como que estamos tocando y de repente ya pensamos en otras cosas, ¿no? Estamos aquí tocando y, híjole, sí le apagué a los frijoles, Exacto, o sí, qué voy a sí. hacer al rato, y como que nos desconectamos de repente muy seguido, ¿no? Entonces creo que sí puede funcionar mucho como, pues para concentrarte y justo como dice, ¿no? O sea, un relax de todo lo que... Sobre todo, no sé, siento que en épocas donde tenía yo examen y eso a mí me ayudaba mucho, ¿no? Que era como, bueno, en el conservatorio son examen públicos, tengo mi examen público hoy, y no todo el tiempo estar pensando en eso, ¿no? Claro. Entonces un escaparate de toda esa presión que como músico uno puede llegar a Exacto. tener, ¿no? Y que si no le das salida, te termina tronando Sí, te en trona. algún Sí, momento, ¿no? Sí. Ahorita estaba pensando en un meme, ¿no? Así de, mira mamá, de puro trémolo en el acordeón, así. Ah, sí. Pero disparejo, ¿no? El izquierdo Sí, todo grande. y el otro chiquito, Como ¿no? en los Simpsons, ¿no? Cuando Homero está todo el tiempo con una pesa y de repente ya tiene un brazo bien fuerte, ¿nunca lo han visto? No. No, Está así Homero y todo el tiempo está con una pesa y de repente ya tiene un brazo bien fuerte y el otro todo cuango. Ahorita lo busco y se los enseño. Sí, no, así deberías. Así debería estar yo. Mira, mamá, de puro cargar baquetas. Sí. De vaquetas, ¿no? Bueno, pues yo investigué un poquito sobre usted y resulta que este año al parecer estrenó o está por estrenar, no sé, un disco. Nos sí. gustaría que nos platicara de eso. Ay, sí, es un proyecto del cual me siento bastante orgullosa. Les cuento. Sí, es un disco que es de acordeón y sintetizador. Entonces ya desde ahí Llama la atención. llama la atención porque no es una combinación particular. Yo nada más había escuchado, así honestamente, un disco de acordeón, pero y bueno, más bien eran secuenciadores o computadora, pero así como que lo sufrí un poquito, muy arcaico todavía, ¿no? Entonces sí, no era. Pero bueno, esto viene de 2 años atrás, en que el productor y director de Zero Records, una disquera con la que he hecho 2 discos para los que tuvimos apoyo del FONCA. Todos, bueno, uno de acordeón solo y uno de acordeón y cello.
pues hemos hecho esos discos. Entonces, pues ya pues tenemos buena amistad. Y él me habló, me dice, Andrea, vamos a hacer unos discos conmemorativos del 20º aniversario de Zero Records. Entonces, me gustaría que grabaras algo para meter un track. ¿Tienes algo? No, pues no, ahorita no, así que, bueno, inédito. No tengo. Bueno, vente al estudio y vemos qué hacemos, ¿no? Y entonces, pues ya llegó al estudio. Y él en su estudio tiene una colección de sintetizadores, pues unos que bien viejitos, así que parecen casi de los de Wendy Carlos, de los sintetizadores modulares Moog, ¿no? Que parecían central telefónica, así con 1000 cables y foquitos, ¿no? Como del Santo, Sí. así, Sí. más o menos, ¿no? Entonces, esos ya unos modernos, ¿no? Entonces yo siempre le había dicho, oye, ¿y funcionan? Sí funcionan. ¿Y por qué no hacemos algo en donde toques tus sintetizadores y yo con el acordeón? Ya habrá momento. Y pues este fue el momento. Entonces me dijo, bueno, pues métete a la cabina, y graba, improvisación libre. En las otras piezas que habíamos hecho anteriormente, él me había dado parámetros sobre los cuales ir improvisando y desarrollando, y ya se armaban las obras. Pero me dicen, ahora va a ser libre, así que pues vas, ahí está la cabina, dame 10 minutos. Y ya sobre eso, improviso, y pues sacamos el track. Entonces me meto a la cabina, y pues fue de estos días afortunados que seguramente han tenido, que todo te fluye. La luz divina te tocó. Exactamente, sí. Y que todo funciona en orden, la mente, los dedos, todo, ¿no? Entonces empecé a tocar. Y la mera verdad es que perdí la noción del tiempo. Y yo me fui ahí, pues una idea me llevó a otra y así, ¿no? Entonces, la verdad es que yo ya ni estaba pensando en el tiempo. Entonces, la pasé bien, disfruté todo y todo. Entonces, ya cuando dije, pues yo creo que ya son 10 minutos, entonces ya en algún momento allá que consideré apropiado, pues ya cerré y todo. Entonces él se me queda viendo así, veía la pantalla, ¿no? De la computadora, me veía y así, ¿no? Entonces yo dije, chin, no se grabó, ¿no? O está muy feo, no sé. Entonces me dice, oye, Andrea, tenemos un dilema, porque te pedí 10 minutos, pero me diste 40. Entonces, y la mera verdad es que todo funciona, no le quitaría yo nada. Entonces mejor te pregunto algo, ¿quieres que lo edite y pues tomo partes así y armo algo de 10? ¿O sacamos mejor un disco completo? Pues sacamos el disco completo, sí, por supuesto. Pues órale, va. Y entonces pues ya dejé yo grabado esa toma, fue una única toma. Y entonces ya él sobre eso, pues me dijo que yo no lo vi, pero bueno, que él, pues como para que fuera como en igualdad de circunstancias, que él echó a correr lo que yo grabé, y en el momento así sobre eso fue improvisando, ¿no? Entonces pues así es como resultó este disco. Entonces ya está disponible en las plataformas, les hago la más cordial invitación para que lo escuchen. Se llama Hybrid, como híbrido, tal cual, nada más sin la O. Está en YouTube, en Apple Music, en Spotify. Y sí es un disco, la verdad ya al escuchar yo a 2 años de diferencia, porque la grabación yo la hice en julio, justamente en julio del 23. Entonces escuchar esto a 2 años, pero ya con la parte del sintetizador, me llevé unas sorpresas increíbles, ¿no? De lo bien que funcionan los timbres de los dos instrumentos, a grado tal que les juro que hay partes en donde me cuesta trabajo distinguir exactamente cuál es cuál. Yo toqué eso, ¿no? No, sí, eso sí, yo me acuerdo que lo toqué, estoy segura. No, pero esto no, pues es el sintetizador, pero se parece mucho, o viceversa, ¿no? Entonces,
Sí, estoy estrenando, estoy muy contenta. Se le ve, se le ve. Con ese disco. Sí, Sí. ay, qué bonito. Últimamente hemos tenido invitados que cuando empiezan a hablar de temas, les brillan los ojitos, sí. se les ilumina la cara. Sí. ¿Y por qué híbrido? Precisamente por la mezcla del sonido acústico, Ok. del acordeón, con el sonido electrónico Perfecto. del sintetizador. Ok, bueno, pues ahí está la recomendación de este capítulo, incluso para nosotros, Sí, porque hay que escucharlo. no hemos tenido la oportunidad de escucharlo, entonces lo haremos lo más pronto. Y pues si lo escuchan, háganos saber también su opinión, ¿no? También para saber del público. Por ejemplo, una más de las conexiones positivas que pueden encontrar entre el deporte y la música fue que justamente ya que me pasó él el máster, Alejandro Colavita, perdón, no lo había yo mencionado al compañero, es compositor y productor. Cuando me pasa la grabación, me dice, a ver Andrea, escúchalo, a ver qué te parece. Y te sugiero, me pasó los puntos temporales en donde yo pondría los tracks. Entonces, pues a ver, escúchalo y visualiza los nombres de las piezas. Y entonces justamente lo hice mientras entrenaba. Así estaba yo ahí en mis rutinas y en todo, y estaba yo escuchando el disco, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde me vinieron los nombres, ¿no? Pero justamente en un momento que estaba yo apartada de todo el ámbito musical, sino en el deporte, ¿no? Pero escuchando y sí, se me hizo ahí una simbiosis padre porque entrené muy a gusto escuchando la música y imaginando los nombres de los tracks que están así como medio, algunos medios poéticos tal vez y otros pues creo que sí van como mucho con el ambiente que se genera en cada una de las pistas. Aquí tengo algunos, corríjame si no están correctos. Dice introspección y diálogos interiores, ricochet, Sí, resonancias y tranquilidad, entre otros. exacto. Muy bien. Hay actuaciones fantasmagóricas en un escenario vacío, por ejemplo. Ajá. Es para noviembre. Exacto, sí. Y bueno, siempre a los invitados pues pedimos que nos den quizá algunos consejos. Creo que bueno, con el acordeón sería incluso más importante. ¿Qué consejos les daría a las personas que nos ven que quisieran tocar el acordeón y que quisieran estudiar de manera profesional el acordeón? Bien, si es por ejemplo que no cuentan con el instrumento, que apenas van a comprar el instrumento, pues sí que se asesoren, ¿no? Pues yo con mucho gusto puedo darles pues así asesoría o de los mismos alumnos, por ejemplo, avanzados, ¿no? De la facultad, muchos de ellos ya dan clases también, que se asesoren, porque si es una decisión importante el qué acordeón compra, por lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Si quieren tocar, por ejemplo, cosas, pues por ejemplo música norteña, cumbias, les pueden funcionar muy bien los instrumentos diatónicos o también los cromáticos. Pero si quieren tocar otros géneros, por ejemplo, Jan Tiersen, que es muy frecuente, la música de Amélie, de la película Amélie, ¿no? Y otras cosas más, en ese caso sí necesitarían ya un acordeón cromático. Si se compran uno diatónico, van a encontrar limitantes. Entonces sí es importante que dependiendo el interés que tengan, el acordeón que compren. Entonces, bueno, que se asesoren en ese aspecto. Y también, por ejemplo, por la cuestión, si optan por el cromático, precisamente ver qué tamaño de acordeón es el adecuado, pues dependiendo si son niños, si son adolescentes o si ya son personas adultas, ¿no? Todo, por ejemplo, es muy frecuente los actores. Muchas veces he tenido bastantes alumnos actores que pues buscan tener, digamos, bases, ¿no? Para poder tocar en los montajes.
Pero entonces, por ejemplo, ahí como van a usarlo en la escena, también tiene que ser un instrumento ligero que les permita movimiento, ¿no? No pueden traer ahí uno de 13 kilos ahí dando vueltas en el escenario, ¿no? Entonces sí tiene que ser un instrumento adecuado para entonces sí, esa sería la primera sugerencia, que pues que se asesoren, que para ver qué instrumento es el adecuado y el óptimo para lo que buscan. Perfecto. Y bueno, ahorita que lo decía, ¿qué palabras se diría a sí misma de cuando fue empezando con el acordeón? ¿Le parece que su carrera, pues no sé, yo creo que todos estamos conformes con nuestra carrera, ¿no? Pero ¿le parece que su carrera es más de lo que usted alguna vez imaginó? ¿Siente que le hacen falta cosas por hacer? ¿Siente que quizá quedaron cosas en el olvido? No sé. Pues no, la verdad es que estoy muy agradecida con cómo se ha dado mi carrera. La mera verdad es que la vida me ha dado grandes sorpresas y muchas oportunidades que la verdad no hubiera yo imaginado, ¿no? Por ejemplo, esto de llegar al teatro, nunca lo hubiera yo imaginado, ¿no? Sí. Y eso me ha dado grandes amistades, grandes aprendizajes, mucho trabajo, ¿no? Y bueno, otras invitaciones a proyectos que me han surgido que pues que no, pues que tampoco. Entonces, no, sí, yo la verdad es que sí estoy muy agradecida con la vida y cómo se han dado las cosas, de todas las oportunidades que me han ido surgiendo en el camino, ¿no? Y de las personas que he conocido en el camino, ¿no? Porque de todas se aprende, y con las colaboraciones que se van haciendo vas enriqueciéndote. Entonces, no, sí, yo no puedo estar más que agradecida de cómo se ha dado. Y pues bueno, evidentemente siempre tenemos inquietudes, ¿no? Y metas, y llegamos a una, pero entonces ya tenemos otra, y yo creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Sí. Que nunca digamos, ay, ya llegué ya me titulé y ya soy lo máximo. Pues no, apenas estás para empezar, ¿no? Aprender. Entonces, pues una cosa te va llevando a la otra, y yo creo que lo importante es que seamos receptivos y que pues nos aventemos, ¿no? Claro. A lo que la vida nos vaya poniendo enfrente. Sí, claro, porque de ahí, pues, como le pasó a usted, nos empezó en el teatro y tuvo que aprender de ahí le fueron hablando. Así nos puede pasar a todos, ¿no? Exacto. Igual y no quiero ir a tal lugar porque no sé lo que me están pidiendo, no estoy seguro de cómo se debe hacer, pero pues te avientas y ya te sale y te van invitando a otras cosas. Exactamente. Sí. Sí, a veces de veras lo que menos imaginabas resulta ser, ¿no? Sí. Y eso te abre luego puertas en muchas otras cosas que ni siquiera hubieras pensado. ¿Y por el momento hay algún proyecto que tenga ahí en el tintero? Sí. Resulta que justamente a raíz de estas situaciones de estas colaboraciones que he tenido en el teatro, poco a poco le he ido perdiendo, digamos, como el pudor o el miedo a, pues digamos que asumirme en parte compositora, ¿no? Porque pues sí, claramente pues fui creada yo en el sistema, en la filosofía neoliberal, donde tú eres intérprete y tocas y no te metes en otras cosas porque no tienes el papel que dice que puedes componer, ¿no? Sin embargo, pues los escenarios y el público finalmente, y los demás participantes de los proyectos en los que he tenido la fortuna de colaborar, pues me han hecho notar que las cosas que he hecho funcionan, ¿no? La música. Por ejemplo, hay unas obras de la Orquesta de Acordeones, que son repertorio ya de la Orquesta de Acordeones, que en un inicio las hice para teatro y funcionaron muy bien en la obra de teatro, y la música subsistía sin la escena, entonces hice las adaptaciones para la Orquesta de Acordeones. Entonces las programamos en los conciertos como obras musicales, no ya sin actores o sin bailarines, y funcionan, ¿no? Y la paso bien tocando mi música. Entonces justo ese es un aspecto que estoy ya por empezar, ¿no? A empezar a hacer cosas. Ya tengo algunas cosas para acordeón solo, y
acordeón y cello, pero sí quiero empezar como a explorar y a perderle un poquito el miedo, ¿no? De repente también llega un punto en donde como que el estar tocando música de otros autores, digo, es maravilloso y aprendes y todo, pero como que sí tengo esa inquietud de tocar cosas mías. Sí, creo que es algo muy natural, yo lo he dicho en diferentes episodios también, creo que es incluso una cosa humana, ¿no? El querer tú expresarte. Exacto. Y el querer transmitir lo que tú sabes, ¿no? Entonces, creo que quedarnos con obras de alguien más, pues digo, como dice usted, ¿no? Está muy bien y muy buena música y todo, pero creo que también la música que uno hace es la que también más se puede disfrutar siendo músico, ¿no? Exactamente. Y quién quita que en una de esas se vuelve una pieza fundamental para el repertorio después, ¿no? Exacto. Es como ver a tu bebé crecer o algo así, supongo, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que estaría súper padre, y para motivarlo aún más estaría bien padre que la siguiente vez que venga, en vez de que sea híbrido, sea un disco de sus obras. Sí, estaría. Eso estaría súper bien. Estaría genial. Sí. Ahí lo dejamos. Claro que sí, la espinita. La espinita para que se anime. Tarea. Muy bien, sí. Sí, pues bueno, vamos a entrar a una zona de preguntas que lo vamos a hacer con todo el respeto, y si hay algo que le incomode, pues nos dice y no los tiene que responder. ¿En qué momento hizo o se dio cuenta de que tenía que hacer este cambio de género? Toda la vida. La verdad. Perdón por interrumpir, es que yo quería preguntar eso desde hace rato porque me pareció pues chistoso, pero en el buen sentido, o lindo quizá, que decía que el acordeón es diversidad. A mí también, ¿no? Yo también me hizo espinita eso, dije, aquí está. Sí. Sí. Nos identificamos, mi instrumento y yo. Sí, no, pues es que la verdad es que sí, de hecho, toda la vida, yo desde que tengo memoria, pues siempre sentí ese conflicto entre mi autopercepción, mi autoidentificación y bueno, cómo se referían a mí, ¿no? Eran otras épocas, afortunadamente han cambiado las cosas para bien, pues en considerablemente pocos años, podríamos decir, ¿no? Porque yo sí recuerdo, o sea, en mi infancia las expresiones que se usaban, pues para cualquier persona, no para nada más para personas trans, sino para gays o lesbianas, expresiones espantosas, ¿no? En mi infancia, claramente, y tristemente, en mi ámbito familiar, no en el nuclear, pero sí en el ámbito familiar, escuchaba yo ese tipo de expresiones, ¿no? Y de ahí para afuera, cosas espantosas. Entonces, la mera verdad es que, pues digamos que el miedo fue lo que me hizo contenerme, ¿no? Pero yo desde siempre, digo, tal vez no con las palabras, ¿no? De decirles a mis papás, ¿no? Oigan, soy una niña trans, no. Pero yo entonces eso me significó, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Que en la primaria, pues que me tenía que poner a jugar fútbol en la clase de educación física cuando yo quería estar, por ejemplo, en el voleibol con las compañeras, ¿no? Pero a los niños a fuerzas era el fútbol y no daban opción, ¿no? Entonces yo odiaba el fútbol, ¿no? Y pues sí, tener que llevar todo el rol pues masculino, ¿no? Siempre me generó conflictos, desde luego, pero bueno, nunca me animé tampoco a externarlo, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo desde que tengo, pues sí, memoria, siempre sentí esta no identificación entre pues el género que se me asignó al nacer y mi propia percepción. Sí, yo siempre he pensado que, o sea, uno que es hetero, bueno, en lo que seas, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, como que uno se siente como que bien fuera del lugar y que, mis papás no me entienden y que bla, 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 bla. Y ahora no sentirte o sea, que ni siquiera estás cómodo con tu cuerpo, debe ser algo súper difícil. Muy difícil. Yo, por ejemplo, así, ya estamos aquí en confianza. Yo, por ejemplo,
son muy pocas, digamos, las fotografías que existen de mi pasado, ¿no? Muchas, digo, yo misma las eliminé, ¿no? Ya cuando a mí me tocaron también muchas de las, pues bueno, las primeras prototipos hay de cámaras digitales y eso, que ahí a duras penas te identificabas, ¿no? Y todas pixeladas, feas y todo. Pero bueno, pues mucho de eso ya no existe. Yo odiaba, por ejemplo, verme en fotos. Por ejemplo, los videos que por ejemplo, mi papá era muy entusiasta de filmar mis conciertos. Pues yo empecé a tocar a los 10 años, ¿no? Y que en el festival de la EIA 1, que en el del Día de las Madres, que en el del Día del Maestro, que en el de Navidad y que en todo, ahí salía yo tocando, ¿no? Odiaba ver mis videos, ¿no? Precisamente por esto, odiaba yo, casi como un vampiro, odiaba verme al espejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues evidentemente ya que empezó la época de las selfies, yo no me tomaba selfies, son muy raras y más bien yo creo que fue porque no me di cuenta que las tenía y no las borré, ¿no? Digo, me arrepiento un poco tal vez ahora de haber hecho eso porque pues finalmente pues, yo nací en 1983 y tengo historia y de la cual me siento orgullosa, ¿no? Pero sí tenía yo mucho conflicto con mi imagen física, ¿no? Y en un primer momento eso me generó tanta frustración que sí, tal vez hice una decisión muy estúpida de eliminar o incluso fotos físicas mías, ¿no? Pero bueno, ya eso cambió radicalmente y ya estar, pues ahora sí vivo, así lo puedo definir. Ahora sí me siento viva y me entusiasma abrir los ojos cada mañana y empezar mi día a hacer mis actividades porque soy yo. Sí. Claro. Sí, pues es que ya te sientes tú, justo. Exacto. Creo que es eso, ¿no? Ya con eso. Sí. No, pues qué difícil es. O sea, yo no me imagino viéndome y decir como, no eres tú. Exacto. ¿no? Sí. Sería súper extraño. Y pues yo y así usted, viví 38 años. Pues creo que puede ser una... No sé, este capítulo me está pareciendo como súper revelador para todos en el sentido de que estamos conociendo un instrumento nuevo o que muchos conocemos pero no conocemos en realidad. Y creo que también en el sentido de que puede llegar a ser inspirador también, por si nos ve alguna persona que sienta esto, que sepa que pues hay personas que lo han hecho y que lo recomiendan, ¿no? Y sí, que, exacto. Y que pues también, o sea, pueden encontrar, creo que hoy en día ya hay más lugares donde puedes pedir ayuda o, no sé, tener cierta orientación sobre este tipo de cosas, de temas, ¿no? Claro. Que yo creo que cuando usted tenía esta situación, pues no había. Nada, ¿no? Sí, en absoluto, nada. Yo recuerdo, así, tengo muy claro el momento, he de haber estado yo como en sexto de primaria. Y me acuerdo que antes, pues sí estaba como muy diferenciada en la televisión la programación, los horarios, ¿no? En los horarios familiares o infantiles, familiares, y ya en la noche, pues los horarios de adultos, ¿no? Como que estaba muy marcado. Digo, yo ya actualmente no veo tele abierta, pero ya desde hace tiempo ya en todos los horarios veía uno cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero en aquel entonces sí estaba como muy definido. Y yo recuerdo claramente que en una ocasión, creo que mis papás tuvieron que salir a algo. Yo soy hija única, no tengo hermanos, entonces pues sí era como muy disciplinado, ¿no? Mis papás, así de ya te vas a dormir porque mañana hay que ir a la escuela. Entonces, por algo tuvieron que salir. Y bueno, pues puedo ver la tele, ¿no? Entonces le prendí y ahí le estaba yo pasando. Y recuerdo que en el canal 11, si no me equivoco, estaban pues en algún programa de entrevistas. Y estaban entrevistando pues a una de las pioneras de la comunidad trans en México, la Francis. Ya lamentablemente creo que sí, ya falleció. Sí, creo que sí. Pero bueno, pues ella fue pionera,
¿no? Junto con la Bogue, por ejemplo, con Alejandra Bogue, ¿no? Que y me acuerdo que así veo y me quedé viendo el programa, ¿no? Y pues no veías eso en la televisión en aquel entonces, y entonces ahí fue donde le vi pues como rostro y figura a quién era yo. Yo dije, yo soy así, es mi caso, o sea, lo que está narrando soy yo, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que el miedo me dominó y pues nunca, no lo revelé. Otra experiencia, por ejemplo, que recuerdo así muy dolorosa, ¿no? Y es todavía de inicios de este siglo. Cuando yo estaba en la carrera, al mismo tiempo que iba yo a la facultad, pues pues digamos como, ¿qué sería? Como posibilidad, como prestación, al ser alumna de la UNAM, podía yo inscribirme al centro en aquel entonces el CELE, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Ya le cambiaron el nombre, ahora es CENALT. Entonces, pues me iba yo, ¿no? A clases de inglés, porque pues bueno, pues a fuerzas, ¿no? No me gusta, pero bueno, el inglés. Y me metí a ruso, porque pues Rusia es un país pionero en el desarrollo del acordeón. Entonces, pues dije, bueno, pues voy a aprender ruso para ver si en algún momento puedo ir, ¿no? Total que iba yo a clases y había una compañera que iba, creo que a alemán, ella era de la Facultad de Filosofía y Letras, una chica trans. Pero a mí me dolía muchísimo porque, bueno, no compartíamos salón, evidentemente, pero eran idiomas distintos, pero toda la escuela nos dábamos cuenta cuando estaba llegando porque le empezaban a chiflar y a gritar cualquier cantidad de vulgaridades y leperadas, ¿no? Y la misma comunidad universitaria, jóvenes, ¿no? Que eran pues mis contemporáneos, nuestros contemporáneos, ¿no? Entonces, y yo lo recuerdo claramente eso, ¿no? O que ella iba caminando por las islas de regreso a su facultad y tenía que cruzar las islas, pasar enfrente de la Facultad de Derecho y también la chifladera. Y eso hablando principios de los 2000, ¿no? Entonces yo veía eso y por supuesto yo me sentía completamente identificada con ella, ¿no? Pero yo decía, no, pues ya mero, yo misma me voy a poner en esa situación. Entonces pues sí fue el miedo, pero pues sí llegó un punto, la pandemia fue en donde pues el aislamiento, ahí es donde se me cayó todo como este andamiaje que había yo hecho para autocontenerme, ¿no? El aislamiento hizo que ya dijera, no puedo seguir viviendo más así. Ya estuvo. Sí. Y entonces pues ya tomé la decisión, pero por eso digo, en 20 años ha cambiado radicalmente el asunto. Sí. Digo, porque sí, o sea, sí me llegan de repente a pasar cosas, pero no a ese nivel, sí, como esta chica, ¿no? Y en la UNAM, ¿no? Entonces, no, yo afortunadamente en 20 años ha cambiado mucho. Y también en la cuestión de la información, sí. Antes no se podía, no había información, incluso en las cuestiones médicas tampoco. De hecho, todavía hay cosas que pues son como experimentales, ¿no? Que no sí. Está todavía así como probado qué consecuencias puede haber a largo plazo. Pero bueno, mejor que hace 20 o 40 años, sí. Mejor estamos, claramente. Sí. ¿Y en cuestiones de trámites, fue fácil o difícil? Pues sí es una odisea, pero debo decir que afortunadamente pues me fue muy bien. Yo empecé mi transición legal en diciembre de 2022. Entonces, ya mi acta nueva, y después por lo que sepa, por si hay alguien que se encuentra en esta situación, lo primero que tienen que hacer es solicitar el cambio de acta de nacimiento. Ese es el primer trámite. Entonces, me la entregaron en enero.
en enero de 2023 mi nueva acta. Y entonces ya de ahí pues hay que ir a tramitar la nueva CURP, y de ahí es la INE, porque para la INE te piden la nueva CURP. Entonces es el acta de nacimiento, paso 1, paso 2 es la CURP. Ahí pueden ustedes optar por si quieren que en la nueva CURP aparezca el antecedente o no aparezca el antecedente de la CURP anterior, ¿no? Yo pedí que no, porque pues, se vuelve un poco estigmatizante, ¿no? Sí. Así. Entonces, y no me ha representado ningún problema el que no esté el antecedente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es la INE, y ya de ahí, pues es todo, ¿no? Cambiar pues los títulos, bueno, hay que ir a entregar una cantidad de oficios que le dan a uno en el registro civil a un montón de dependencias gubernamentales, pues para que en todas se aplique el cambio, ¿no? Entonces sí es una odisea de trámites, pero pues no hay mayor motivación que justamente ver pues que ya tus documentos están alineados contigo, ¿no? Entonces, sí, para mí fue cada trámite así de, ya me entregué aquí, ya me resolvieron, y esto era un logro. Un tip, por ejemplo, para personas que sean jóvenes y que no se hayan todavía, por ejemplo, registrado en el RFC y que tengan la inquietud por hacer transición legal de género, no lo hagan, no se den de alta en el RFC antes de que modifiquen su identidad legal. ¿Por qué? Porque el SAT es la única que no, hasta el momento, que no cambia la clave del RFC. Entonces, si ustedes ya se dieron de alta con el RFC anterior, con la CURP anterior, y hacen el cambio legal de identidad, el SAT no se los va a cambiar. Porque se tiene que mantener en un historial fiscal así de inicio a fin, ¿no? Básicamente desde que te das de alta hasta que te entierran o te des de baja, tiene que ser una línea recta, ¿no? Digo, no entiendo por qué si con los sistemas ya de información, pues perfectamente. Sí. Por ejemplo, en la CURP, si yo me meto a la página esta de imprime tu CURP y pongo mi CURP anterior, en automático me canaliza a mi CURP actual, la vigente. No veo por qué no podría ocurrir eso con el RFC, pero el chiste es que no lo hacen. Entonces, amigas, amigos, amigues, no lo hagan. Si piensan cambiar de identidad legal, cambien primero la identidad legal y luego dense de alta en el RFC, porque si no, ahí sí van a tener un pequeño estigma. O para más fácil, no se inscriban al RFC nunca. Nunca, no lo hagan. Eso quita cualquier problema. No, pues es que qué tedioso, ¿no? Si ya cambiaste 4, 3, pues cambiar uno más es lo mismo. Y como dice, pues ya con la tecnología que hay ahora, con un clic ya te puede mandar. Por supuesto, claro. Sí, burocracia mexicana. Sí. Y ¿por qué el nombre Andrea? ¿En qué momento lo eligió? ¿O qué significa algo para usted? Pues desde siempre, ahora sí que desde niña, siempre es un nombre que me atrajo mucho, que me gustó mucho. Entonces, la verdad es que no me fue nada difícil. En el momento que tomé la decisión, soy Andrea. Entonces, sí, no, pues es un nombre que me ha gustado desde que, pues sí, desde siempre. La estuvo muy fácil. Sí, exacto. ¿Y cree que la música es un entorno seguro para la comunidad? Sí, digo, como en cualquier ámbito, pues de repente sí te encuentras con personas que, pues que no son tan aliadas, ¿no? O nada amigables, ¿no? Digo, no, sí, siempre lo digo abiertamente, me ha ido muy bien a mí. Pero bueno, sí he tenido casos, ¿no? Por ejemplo, pues gente con la que tocaba yo, por ejemplo, antes, ¿no? En algunos proyectos, pues sí, decidieron dejar de tocar, ¿no? Algunas personas ahí, por ejemplo, compañeros, pues incluso académicos, ¿no? No voy a decir nombres, pero... Sí, díganlo. Aquí quemamos gente, ¿no?
Solo lo sabremos nosotros tres. Pero por ejemplo, pues compañeros profesores que inclusive fuimos compañeros también en la carrera y ahora somos profesores, pues que ya ni siquiera la mirada o el saludo me dirigen, ¿no? Cuando antes perfectamente, ¿no? Pero son los menos, la verdad. La verdad es que sí he tenido la fortuna de pues encontrarme y coincidir con personas muy empáticas, muy respetuosas, y bueno, eso hace las cosas mucho más sencillas. Sí, claro. Sí, ¿no? Y ese tipo de personas pues habla más de ellos que de uno. Entonces, por ejemplo, nosotros hace poco tuvimos también pues una separación de amistad laboral, bueno, más yo que tú. Y sí es como, pues sí duele, porque pues tú tienes una idea de cómo son esas personas y ya que pasan problemas o ciertas situaciones y te das cuenta de que pues no son como tú pensabas, pues sí te quedas como que con esa espinita de ay, ¿por qué, no? Pero pues es mejor estar lejos de esas personas, o sea, la vida te hace un favor. Exacto. Sí, podrá doler en el momento, pero sí después te das cuenta de que sí son personas que no valen la pena. Es mejor, pues sí, tener gente que te aporte en distintos aspectos a gente que te reste o que te envenene, ¿no? Incluso, porque luego sí hay gente muy, muy negativa. Por ejemplo, yo les puedo decir que tal vez en la música o por ejemplo en el ámbito deportivo, ¿no? He encontrado gente con la que he conectado mucho mejor o que se han vuelto pues, prácticamente mi familia, más que mi familia, ¿no? En mi familia, por ejemplo, sí me significó rupturas muy duras, ¿no? La decisión que tomé, pues sí, casi, pues sí, con pues sí, muy, muy, muy honrosas excepciones, ¿no? Pero en general, pues digamos que mis familias, ¿no? Son pues son un poco conservadoras, ¿no? Entonces, pues no les vino bien mi decisión y sí me significó pues un distanciamiento, pero bueno, pues tampoco voy yo a permitir que me arruinen mi vida y bueno, pues si les resulta muy desagradable mi existencia, pues para que se las hago, mejor me alejo y cada quien sea feliz, ¿no? Y ya, entonces, pero pues la vida te va poniendo afortunadamente en el camino a personas pues hermosas, valiosas, a quienes vas haciendo tu familia, ¿no? Por elección. Sí. Los amigos son la familia que uno elige. Exacto. Sí. ¿Y como docente ha tenido alumnos parte de la comunidad o...? Sí. ¿Y qué tal, qué sienten ellos o qué le dicen? No, pues sí pues inclusive me han dicho que se sienten respaldados, ¿no? Por ejemplo, sí tengo el caso de una alumna que pues que me confesó que a raíz de que me conoció tomó la decisión de dar el paso también para iniciar su transición. O sea, ella ya traía también pues la misma situación de la disforia del género y todo desde antes, pero pues no se animaba y en mucho es exactamente lo mismo que a mí me ocurrió, ¿no? En mi caso no tuve a alguien así que conociera yo en persona que me sirviera como de fuerza o de ejemplo de inspiración o de apoyo para dar el paso, ¿no? En mi caso fue la desesperación que me ocasionó el aislamiento de la pandemia, ¿no? Pero bueno, pues qué mejor, ¿no? Que en este caso me conoce y y pues se da cuenta, ¿no? Que sí se puede y que pues que es un proceso que se puede vivir, no es fácil, pero es realizable y ya afortunadamente pues hay pues, mucho mejores condiciones, ¿no? Que hace unos pocos años incluso. Entonces, platicando con ella, pues ya le estuve pues compartiendo mi experiencia y todo y ya está en su proceso, ¿no? Y creo que va muy bien. Así que sí, pues sí, pero bueno, también que no, personas de la comunidad que no son trans, pero sí, por ejemplo, gays también, ¿no? Y
muy bien. Así que sí, pues digo, en mi manera de ver las cosas, la población LGBTIQ+, somos una minoría en la población global, Sí. ¿no? Del país. ¿Y cómo es posible que dentro de la misma comunidad de repente pues no nos aliemos, ¿no? Sí. No nos, porque sí hay. Por ejemplo, muchas veces, pues sí, a las personas trans son a los que nos hacen el feo dentro de la misma comunidad LGBT, ¿no? Pues digo, ¿cómo? Sí, estamos del mismo lado. Exacto. Si a ustedes también los discriminan, ¿por qué ustedes nos discriminan el doble, no? Sí. Entonces, pues no, yo no veo así las cosas. Yo digo que pues, tenemos que ser, pues es lo mismo como gremio musical, ¿no? Toquemos uno u otro instrumento. De todos modos, somos un gremio muy pequeño que generalmente nos vapulean por donde se puede o es subvalorado nuestro trabajo. ¿Por qué no apoyarnos todos y buscar que todo mundo como gremio pues vayamos mejorando? No, esto es para mí y yo quiero las plazas en todos lados, ¿no? Sí. Te encuentras gente que está en 5 orquestas, una misma persona en 4 o 5 orquestas y otros más que no pueden, ¿no? 3 escuelas. No vamos a decir nombres. Entonces pues es lo mismo, o sea, tenemos que aliarnos y apoyarnos como comunidades, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, ya para terminar, ¿algún consejo que le quiera dar a estos estudiantes que forman parte de la comunidad? Pues pues lo más importante es vivir con autenticidad, que seamos, pues que nos mostremos como somos, ¿no? Desde luego, cada quien tiene sus circunstancias, sus procesos, pero hay la manera de una u otra forma de poder vivir tal cual somos, sin tener que estarnos escondiendo. Nos tomará menos tiempo, pero hay apoyo. Y sí, exacto, busquen apoyarse con otras personas de la misma comunidad. Digo, si yo en algo puedo apoyar, con mucho gusto. Mi Instagram es público, Andrea Robledo Acevedo, y ahí estamos. Entonces, pues ahí nos podemos ir haciendo comunidad, irnos apoyando, pero sí lo importante pues es vivir como somos, tal cual, sin tener que estarnos metiendo en closets, ni en estereotipos, ni nada. No, la vida es una, entonces hay que vivirla y gozarla al máximo. Sí. Y es tuya, no de los demás. Además, exacto, sí, tal cual. Pues, ¿algo más que quieras decir? Pues yo nada más quiero agradecerle por su tiempo, realmente creo que todos hemos aprendido mucho con la charla de hoy, tanto del instrumento como de la comunidad, que muchas veces al ser pues bueno, no estar involucrados en la comunidad como que no sabemos mucho más que lo que nos llega, pero creo que también es importante que pues estemos un poco empapados de la información, ¿no? Justo para quitarnos estereotipos, para quitarnos cosas que ni siquiera son parte a veces de nosotros, ¿no? Son cosas que nos enseñaron y que pues por repetición pues lo tenemos en la cabeza, pero muchas veces no es algo que nosotros creamos totalmente, ¿no? Exacto. Pues yo creo que ahora la veo como un estandarte así para la gente que es parte de la comunidad y para la gente que quizá está en la situación que usted estuvo. Creo que su ejemplo es más claro que más vale tarde que nunca. Y creo que no hay por qué estar viviendo con miedo, y pues ojalá pronto podamos colaborar musicalmente. Sí, claro. También. Sí, bueno, sí. ya ellas dos tuvieron la oportunidad Sí, exactamente. Ay, sí, estuvo súper padre. Y pues bueno, sí, esa invitación queda, que de repente podamos hacer algo juntos como dúo y ahora sería un trío, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Y pues espérenlo pronto, o no tan pronto, no sé, pero espérenlo. Sí, ya la vida dirá. Les prometemos que se va a dar. Sí. Eso sí. Sí, no, pues sí, muchas gracias por venir. Yo me acuerdo que justo cuando hicimos esta colaboración, gracias a Leli, yo me acuerdo que salí del primer ensayo y le dije, tenemos que invitarla, tiene que estar en el podcast. Y pues sí, fue
un gran episodio. La verdad es que sí, como dice Ángel, aprendimos muchísimo tanto del instrumento como pues sí, de la comunidad. Y pues sí, yo ahora ya no solo le veo como, es la maestra Andrea, no, es la maestra Andrea, porque no, ha hecho un buen de cosas, o sea, ya el simple hecho de hacer la orquesta de acordeones, y es como de, o sea, qué bueno que pudo realizar algo que sea más fácil para los alumnos, que además, pues sí, es la única orquesta, como usted lo dijo, y que sí que sirva para inspirar a otras personas, y que además ya está siendo inspiración para gente de la comunidad. O sea, yo creo que eso ya es, no sé, algo que debe sentir usted como súper bonito, Sí. que la vean como un apoyo. Sí, exacto. Sí, pues para mí es un honor, ¿no? Que sí se han acercado a mí, ¿no? Varias personas de la comunidad para precisamente como conocer mi experiencia, y yo no tengo ningún problema en compartirlo, ¿no? Y en ayudarles en lo que se pueda, porque en verdad, o sea, es más, por ejemplo, esta situación de, ok, sí soy una persona trans, pero pues, o sea, ya nada más, no es nada más que digas, pues ya, sí, ya lo soy y ya, ¿no? Pues no, o sea, si quieres llevar a cabo distintos tipos de transición, cada proceso es distinto, pues hay pasos hay que ir siguiendo, ¿no? Entonces, de repente resulta tan abrumador el hecho mismo de asumirte que pues, ¿qué vas a saber, no? De por dónde tengo que empezar con los trámites, por ejemplo, para la cuestión legal y todo. Entonces, de repente contar con algún consejo de alguien que ya pasó por ahí, pues creo que sí puede ayudar, ¿no? Entonces, pues sí, yo encantada de compartir pues lo que se pueda, ¿no? Y apoyar en lo que se pueda. Y bueno, pues algo que quiera anunciar, dónde la pueden encontrar, ya sea para pues cosas musicales o también para esta asesoría que dice que podría dar. Todo lo que quiera anunciar es un momento. Gracias. Hora de comerciales. Bueno, pues en mis redes sociales estoy en Instagram como Andrea Robledo Acevedo, igualmente en Facebook, Andrea Robledo Acevedo, en Threads, que es como el Twitter, el nuevo Twitter, porque ya el X ya se me hace muy tóxico, sí, está no muy es lo feo. mismo. Entonces migré mejor a Threads, entonces también ahí me encuentran como Andrea Robledo Acevedo. Tengo mi canal en YouTube, aunque de repente luego me tardo en subir cosas, pero también tengo ahí mi canal de YouTube, Andrea Robledo Acevedo. Entonces en cualquiera de estas redes me pueden encontrar y ahí con mucho gusto podemos estar en contacto para cuestiones musicales o pues bueno, alguien que quisiera pues platicar un poco sobre alguna situación pues de la comunidad trans. Adelante, con mucho gusto. Muchas gracias. Y pues bueno, amigos, a nosotros nos encuentran como Sticks and Strings en cualquier red social, y a mí me encuentran en Instagram como @him_luna con JWM, y a mí como E_Ortiz12. Y bueno, pues cerramos este capítulo con un aplauso para la maestra. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.